Capítulo Saúl. En el capítulo pasado estábamos leyendo la historia de David y Saúl. Ya leímos la historia de David y ahora vamos con Saúl. Dice, y ahora vamos a hablar de Saúl, el primer rey de Israel. En la Biblia, un rey siempre es representativo de la voluntad, el deseo central del individuo, o sea, su estado de conciencia. Todo deseo tuyo expresa tu voluntad. Cuando tus deseos son carnales, estás expresando conciencia carnal. Cuando tus deseos son de elevarte, mejorarte, adelantar en el conocimiento de cosas espirituales, estás en conciencia espiritual. La conciencia material es la conciencia carnal, pero ya mezclada con conocimiento intelectual únicamente. Todavía no hay la curiosidad sana de indagar lo más alto y mucho menos de esforzarse en transformarse como lo hacemos nosotros. El materialismo acepta sin titubeos las explicaciones de tipo visible, su lógica terrena, su sentido común es limitado a lo físico y lo comercial, y duda mucho de todo lo espiritual. Hay una conciencia superior a la conciencia material, pero que no la supera en mucho, y es la conciencia de lo astral. Esta pertenece al individuo que cree en la vida después de la muerte, o sea, que admite que hay algo que el individuo no desaparece porque entierra su cuerpo en el cementerio. Este tipo de conciencia no se niega a presenciar sesiones espiritistas. Puede que conserve muchas dudas al respecto, pero tampoco se esfuerza en buscar explicaciones ni ilustrarse en ese particular. La conciencia francamente astral es aquella que cree firmemente en la comunicación con los muertos, que la busca, la acostumbra, que la confía todos sus problemas a los espíritus. Sigue todos los consejos que recibe por el seducto y le encantan todas las manifestaciones espiritistas como las materializaciones, los aportes, las apariencias, etc. La conciencia espiritual, en cambio, no está satisfecha con guías y consejos de segunda mano. Busca dirección en el espíritu y en lugar de en los espíritus, en el Cristo interior. Única dirección segura, porque es el Cristo interior, porque es el representante directo del Dios vivo y sabe lo que le conviene a él particularmente, exclusivamente, aunque en perfecta armonía con todo el universo. Entre las dos conciencias, la conciencia astral y la conciencia material, francamente es preferible la conciencia material, porque ella está concernida, ocupada totalmente en el asunto que le atañe aquí en el plano de su condición física. No así la conciencia astral, que procura mezclar las condiciones de los dos planos, el astral y el físico, lo cual no atrae sino confusión, frustración y estancamiento. Los espíritus que viven en las condiciones del plano astral, por mejor voluntad que tengan, por más buenos y nobles que sean, no pueden dar consejos físicos. Es como si los humanos trataran de resolverle sus problemas astrales a los habitantes de ese plano. Y a pesar de que se alegre que ellos conocen las condiciones terrenas, porque pasaron por ellas, las experiencias que ellos tuvieron en la carne y en la tierra, al efectuarse la transición de estas condiciones a aquellas, comienzan a transmutarse, a dirigirse, a olvidarse y la conciencia del individuo se diluye en tal forma que equivale al ejemplo siguiente. Tenemos un individuo que se cambia de país. Digamos que se va de su tierra tropical a vivir a Escocia y que a los muchos años de vivir allí, entre montañas rocosas, estériles, entre nieblas, entre caracteres reservados, en condiciones que requieren calefacción, idioma extraño, carne de chivo, toque de galla,
¿Creen ustedes que cuando ya él se haya amoldado y transformado a aquel ambiente, pueda dar una ayuda efectiva a un problema que se le consulte por carta, a un problema de carácter tropical, regional, de una actualidad que él no está palpando? No, ¿verdad? La ayuda o el consejo que daría sería teñido todo con los colores de su vida escocesa, que constituye a un mundo distinto al mundo tropical. Esa es la diferencia. El astral es un mundo y este es otro mundo. Los reyes de la Biblia, cada uno en su estado de conciencia diferente, cuando leas la Biblia y te encuentres con un rey, ese rey te representa a ti. Eres tú. Te revela tu estado de conciencia al momento del momento. Al abrir la Biblia por ley de atracción, te encuentras tú. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Antes de Saúl, Israel era gobernada por jueces de acuerdo con la disposición que había dejado Moisés. Pero los israelitas comenzaron a pedir a un rey. Ansiaban llevar la vida que veían en los reinos, que serían más libres bajo un rey. Aquí está la clave del simbolismo de Saúl: la voluntad de libertad, el deseo de quitarse de encima las cadenas que obligan a dominarse. El significado metafísico del nombre Saúl es deseado, reclamado, y la definición es la acción de la voluntad en lograr aquello que se desea. Saúl era una especie de llanero, un hombre de las pampas o un cowboy. Fíjense cómo su condición humana concuerda con el simbolismo que representa. Él andaba buscando un arreo de mulas pertenecientes a su padre y que se había espantado y regado por el campo, y no habiéndolas podido encontrar, entró a consultar a Samuel, el profeta, quien tenía fama de encontrar las cosas perdidas. Samuel era pues un medium. Es notorio en los hombres de los llanos y praderas, que pasan su vida trabajando entre ganados y bestias, los supersticiosos que son y los adictos a los cuentos de aparecidos y espíritus son de conciencia astral, que es una conciencia típica de las razas primitivas de poca evolución. Es una conciencia casi natural de todo el que vive muy cerca de la naturaleza, que observa sus fenómenos y los interpreta a su manera. Estas personas por lo general son las que se llama voluntariosos, testarudos, reservados, algo tímidos, aunque muy valientes ante los aprietos. Saúl representa pues la voluntad personal. Samuel recibió la inspiración de consagrarlo, porque fue informado por el Espíritu que este sería el primer rey de Israel. En la Biblia, los gentiles representan a aquellos que están bajo la conciencia carnal o de los sentidos. Al aceptar a Jehová y adquirir un poco de comprensión espiritual, son llamados israelitas. Saúl iba a ser rey de Israel, pero aún estaba en la conciencia personal. Y aunque creía en un solo Dios y había sido instruido en las prácticas religiosas de la época, vacilaba entre un camino y otro. Al ocurrirle algo que no podía solucionar, corría a consultar con el médium, tal como lo hacen los humanos hoy en día. Todo aquel que está aún bajo el dominio personal se desvía fácilmente de la práctica de la verdad. Se pone muy nervioso de saber lo que va a suceder. Olvida que el futuro está en sus propias manos y sale a consultar a clarividentes y médiums. Cuando nos damos cuenta de que Dios no quiere para nosotros sino todo lo mejor y que nuestra palabra, nuestra fe nos producen todo lo que deseamos, se nos quita la tentación de frecuentar a los echadores de buena fortuna, los cartománticos. Por un lado, Saúl se dejaba guiar por su yo superior, pero por el otro no le era leal. Cuando sus pensamientos errados
obscurecían su inspiración. Cuando no recibía mensajes por medios de sueño, salía a consultar a la bruja de Endor, quien invocaba al espíritu de Samuel después de muerto éste, tal como acostumbran aquí y ahora los espiritistas, y le repetía a Saúl lo que decía el espíritu. Si Saúl hubiera hubiera obedecido la ley espiritual, hubiera esperado con paciencia hasta recibir por intuición la respuesta que buscaba. Esta no se hace esperar jamás, requiere una disciplina y fe, pero siempre de alguna manera el Espíritu nos comunica todo lo que necesitamos saber y en plena satisfacción. Pero Saúl vacilaba y traicionaba su conocimiento de la verdad. Le ocurrió lo que muchos de los que se internan en el plano astral y siguen consejos que les dan los diversos espíritus de ese plano. Se volvió loco, a veces furioso y otras veces melancólico. Es muy significativo que quien lograba apaciguar al rey loco era David, con su música. Eso ilustra el poder del amor. David, para armonizar la discordia que suscita la voluntad violenta, Eso ilustra el poder del amor. David, para armonizar las discordias que suscitan la voluntad violenta. Ahí está. Lleguemos hasta aquí en el estudio de David y Saúl. Solo quiero que sepan que por ningún concepto apruebo el contacto con el plano astral. Esto entra en lo que la Biblia llama idolatría, ya que el individuo que pone su fe en el astral, que solo muestra fenómenos y poderes parciales, se le está quitando al absoluto, o sea, que está sustituyendo lo superior por lo inferior. No hay nada prohibido, todos tenemos libre albedrío, solo se nos recomienda conservar el equilibrio, el no abuso para mantenernos en el bien. Hay algo que me voy a detener en esta parte de esta escritura que nos entrega la maestra Connie Méndez, donde habla del astral y donde habla de la cartomancia y donde habla como algo negativo a las personas que viven a través de esta conciencia astral. Efectivamente, cuando tú no estás en una conciencia alineada a tu conciencia de tu yo soy, ¿sí? A tu conciencia superior, y trabajas como por ejemplo las cosas que yo hago de canalizar, de hacer tarot, de hacer péndulo o de una u otra herramienta que yo digo que son, para mí son herramientas de uso espiritual, efectivamente caes en esta parte de perderte en este llamado astral, ¿no? Que es como este intermedio. Por eso ella dice, es como mejor estar en el plano material y no en el astral. Ahora, discrepo en ese aspecto de prohibir, de prohibido o de, como ella dice, rechazo toda esta parte porque en realidad, bueno, hay que entender que estas escrituras son muy antiguas, pero desde la conciencia que hoy día yo como personalmente puedo percibirlo, no es rechazar el tema, sino que es enseñar, es educar. Las personas que tenemos habilidades abiertas, porque todos tenemos habilidades, llamadas paranormales, llamadas parapsicológicas, llámales psíquicas, todos tenemos estas sensaciones, estas habilidades. Algunos las traemos más desarrolladas, pero es una habilidad mental, ¿sí? Todos los que tenemos esta habilidad mental y nos conocen como medium o canalizadores, etc., si realmente tú no tienes una conciencia alineada a la divinidad, sí puedes hacer un revolcadero que no sirve. Efectivamente es verdad, o sea, no es negativo esa parte, pero ya como rechazarlo como tal, ahí no comparto con la maestra porque efectivamente yo también soy medium, también conozco este plano astral, pero también he hecho mi trabajo de conciencia y entiendo el punto donde ella va, ¿no? Lo que sí que si estás en este camino y tú tienes algún tipo de habilidad, tampoco te sientas como en este plano de estás haciendo mal, porque lo único que está mal, entre comillas, es el desconocimiento, el entender que
que realmente estas habilidades son de Dios, o sea, no son de un espíritu, porque eso es lo que ella nos trata de explicar, ¿no? Que no nos mezclemos con otros espíritus, ¿sí? Que no seamos, por ejemplo, que seamos más conscientes de nosotros y que no estemos buscando en gente como nosotros mismos, ¿cierto? Como mediums o tarotistas, etcétera, las respuestas, sino que la idea es que la respuesta la vayamos generando nosotros mismos como a nivel conciencia. Entonces, efectivamente, una es eso, el trabajo personal de conciencia, que cada uno va en su propio nivel. Y lo que sí quiero rescatar es que las personas como yo y estamos en conciencia, o sea, las personas que tenemos habilidades del pseudo astral y estamos alineados a la conciencia, somos un gran potencial para las personas que están entrando en conocimiento y que de pronto sí ocupan guía. Efectivamente, si tú lo haces solo por tu vida, tú puedes, por supuesto que sí, sí, porque el trabajo o la labor espiritual es hacia adentro. Y, y tampoco podemos desconocer que la labor que hacemos al poder guiar o al poder entregar el conocimiento, al poder ayudar de cierta forma, no sé si estoy tan de acuerdo con esa palabra, pero sí poder guiar de cierta forma al hermano que anda de pronto un poco como en pérdida espiritual, siento yo que es muy positivo. Entonces, en esta parte como de rechazo esto, no. Entiendo al punto que va, que efectivamente cuando un medium no está en conocimiento o en conciencia espiritual profunda, o sea, no ha hecho esta labor de hacerse consciente a sí mismo, sí pueden generar un gran desmadre, ¿sí? Eso no lo vamos a negar. Pero de ahí como ya rechazar esa parte de no lo uses o no uses un tarot, porque así como en este libro y muchas personas que me conocen que yo hago live y entrego mensajes, guías, ¿sí? A las personas, más de alguna vez alguien me ha reclamado y me ha dicho, oye, si tú estás en esto no tienes que usar tarot, ¿sí? Siento yo, y esto es una opinión sumamente personal, que esos ya son pensamientos muy retrógrados para mi punto de vista, puesto que el tarot a mí personalmente me ha ayudado mucho a hacer una propia guía para mi propia creación. ¿Sí me explico? No quiere decir que el poder lo tenga el tarot, es mi propia intuición, pero hablándome a través de la cartomancia, como lo dice la maestra, y así ayuda a muchos, ¿sí? No es que yo vaya a interponerme en tu vida, no es que yo te vaya a mostrar tu futuro, solamente es guiarte a cómo hacer bien tus cosas o qué cosas hay que transformar, eso es todo, ¿sí? Entonces, sí quería dejar más claro este punto para que no se tergiverse esta parte de la historia, ¿ya? Porque es muy importante el entenderlo, porque si esta comunicación está saliendo en este momento, más de alguna persona que vaya siguiendo estos talleres va a tener habilidades abiertas y se puede sentir como un poquito raro, ¿no? No te sientas raro, es esto, es entender que vamos en un camino de conciencia y que todo viene de la gran fuente, llámale Dios, ¿sí? Llámale fuente creador de la Padre, Madre, Divinidad, ¿sí? Todo viene de ahí, ¿sí? Todo, absolutamente todo. Entonces, es como tener mucha claridad y generar más conciencia de que no hay nada que andar buscando en un plano astral, porque estamos en una experiencia terrenal, ¿sí? Esto va como para más entendido en este punto. Ahí ya me dejan saber su propia opinión.